¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta transmisión mañanera. Varios de ustedes me comentaron, me dijeron que por qué no profundizamos un poco más ayer por la noche en torno al PRI. Es cierto, en nuestra cápsula hablamos tanto de Movimiento Ciudadano como de Morena y tocamos, por supuesto, lo que ha pasado en el Frente Amplio por México relacionado con las declaraciones de Alejandro Moreno, quien obviamente reconocía que las encuestas pues no le favorecían. Posteriormente, Beatriz Paredes reiteró que ella se va a esperar hasta el final, es decir, como dando a entender, no voy a declinar. Sin embargo, el miércoles, es decir, el día de mañana, Alejandro Moreno y la cúpula priista darán a conocer algo, darán a conocer una noticia después de analizar a fondo estos números en estos ejercicios demoscópicos. En pocas palabras, muchas voces aseguran que el PRI acatará finalmente la orden de Claudio X González y va a bajar a su candidata para fortalecer a Xóchitl Gálvez. Veremos, por supuesto, qué es lo que pasa en las próximas horas, pero ¿qué podemos de entrada analizar sobre este hecho? Para mí, el PRI se está comportando como es, en su esencia, en pocas palabras. El PRI echó a andar su maquinaria, sí, esa maltrecha maquinaria, para dar un brinco, un salto, un crecimiento que lo colocara, como ya le hemos dicho en otras ocasiones, en una posición de negociar mejores prebendas en el 2024, aunque no fuera la candidatura presidencial, que los priistas, si alguien sabe que la tienen perdida, son los priistas. Lo saben perfectamente. A diferencia del PAN, en el PRI son unos viejos lobos de mar que saben manejarse perfectamente en cuestión de cloacas, conocen en muchos sentidos lo que pasa en los municipios, son más de tierra y saben perfectamente que el voto no les favorece y que la diferencia es sustancial y que sí, aun y cuando faltan varios meses, no será posible, a menos que pasara una desgracia, por supuesto, no será posible que recorten los números en torno a Morena, sobre todo porque el PRI sabe muy bien los cadáveres que carga junto con el Partido Acción Nacional. Entonces el PRI echa a andar esta maquinaria. ¿Para qué? Para conseguir curules, para conseguir escaños, para conseguir candidaturas a presidencias municipales y también, por supuesto, en torno a las gubernaturas. Julio Astillero, en su columna del día de hoy, recuerda esa frase demoledora que se anticipaba a estos hechos de Beatriz Paredes, una política ya de muchos, pero muchos años. Y Julio Astillero recuerda estas palabras de Paredes, ¿no? En donde ella dice palabras más, palabras menos, no pienso, no pienso declinar, así de sencillo. Esto lo dijo apenas en Mérida, ¿no? Dice, decidí no declinar porque comprometerme con un proceso tiene que ver con entender la naturaleza del Frente Amplio, tiene que ver con entender que estamos cambiando la historia de cómo se hace política en México. Y agregó, por cierto, porque si las mujeres vamos a repetir el modelo patriarcal de los arreglos, perdónenme, pues estamos jodidas, fue lo que dijo Beatriz Paredes. Pues tristemente me parece que sí está jodida la política tlaxcalteca, o más que estar jodida, la jodió su propio dirigente nacional. Ahora, este crecimiento de Paredes nos muestra también la profunda debilidad de Xóchitl Gálvez. Yo no sé si no se dan cuenta los estrategas del Frente Amplio que estar bajando a todos los contendientes, lejos de fortalecer al fenómeno, en realidad evidencian sus enormes carencias, su falta de fuerza, su falta de impulso, su falta precisamente de capacidad para convencer a un electorado. Están mostrando que tienen que quitarle obstáculos porque de otra manera Xóchitl Gálvez no logra aglutinar ni siquiera el voto opositor, el voto anti López Obradorista. Y es que hoy por hoy estamos en una disputa en donde pues todo mundo se dice de izquierda, ¿no? Hasta hace unos cuantos años, en 2018, yo no me imagino sinceramente a ninguno de los que hoy están al frente del PAN o del PRI hablar como hablan, hacer referencia a lo que hacen referencia. Y esto sí, guste o no guste, es una victoria cultural por parte de la Cuarta Transformación, particularmente del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en todo este proceso logró normalizar que sea algo positivo,
hablar de los pobres, apoyar a los pobres, ponerlos como la primera, como la prioridad en políticas públicas. Y de ahí se agarra precisamente la oposición para crear a este tipo de personajes la famosa disputa por el huipil. Véalo usted. Ya de Xóchitl Gálvez lo hemos hablado mucho, hay una cápsula incluso al respecto, pero la propia Paredes, ¿no? La propia Paredes, pues es una política que aun y cuando durante mucho tiempo ha acompañado las políticas neoliberales, pues siempre se ha vestido o siempre se ha vendido como una política de izquierda, ¿no? Es más, cuando se lanzó, si no mal recuerdo, ustedes corríjanme, en 2012 por la jefatura de gobierno, uno de sus puntos o su eslogan era que la verdadera izquierda gobierne la Ciudad de México. Xóchitl Gálvez, pues es la más chaira de los fifís, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues encaja perfectamente bien en este modelo narrativo por parte de la derecha de que ahora todos son de izquierda, porque para nadie es un secreto que la dirigencia nacional del PAN quería a Santiago Krill Miranda, por supuesto, y que al interior de la élite empresarial priista querían a Enrique de la Madrid, pero ellos reconocen que ni Enrique de la Madrid ni Santiago Krill Miranda pues serían capaces de aglutinar, de buscar, de convencer ni un ápice, ¿no? En torno a políticas públicas, a sectores vulnerables de nuestro país, ni a venderse como políticos de izquierda por sus mismos antecedentes, rasgos físicos, posturas, narrativas, etcétera, etcétera, etcétera. A mí, insisto, lo que me queda muy, pero muy claro es que en el Frente Amplio dan tumbo por tumbo. Y esta decisión de bajar a Beatriz Paredes o de enfrentarse con Beatriz Paredes, su propio partido político, lo único que demuestra es que el Frente Amplio por México es un amasijo que de intereses, de componendas, de visiones, que no llega a ningún lado, que se pasaron muchos años, pero muchos años, tratando de denostar al presidente López Obrador, de evidenciar al presidente López Obrador desde su visión, desde su narrativa, en lugar de construir una candidatura sólida, en lugar de construir realmente un plan de gobierno sólido que pudiera contrastarse con la cuarta transformación, que pudiera debatirse con la cuarta transformación. Y por lo tanto llegan en una verdadera orfandad de posibilidades reales de acceder a la silla del águila, porque lo decíamos ayer por la noche, difícilmente Xóchitl Gálvez podría crecer más de lo que lo ha hecho, seguramente lo hará, ¿no? Tendrá algunos puntos más, pero nada que preocupar, insisto, a menos que del otro lado pasaran errores y demás, difícilmente Xóchitl Gálvez podría bajar a Sheinbaum, Ebrard, a Adán Augusto e incluso al propio Fernández Noroña. Aquí el tema es, y la pregunta es, si Beatriz Paredes hubiera sido mejor candidata. Beatriz Paredes, a final de cuentas, representa al partido más repudiado de este país, al más repudiado. Y aún así había voces que consideraban a Paredes como una opción en lugar de Xóchitl Gálvez. Y sobre todo había voces al interior de Morena, ebraristas, que señalaban que si no va Ebrard, ellos no verían mal votar por Beatriz Paredes. Entonces, sí me queda claro que si Xóchitl Gálvez no pudo con Paredes en el peor momento del PRI, el PRI en su peor momento, más denostado, más cuestionado, en el suelo, pues la declinación a fuerzas de Paredes, lo único que demuestra, para concluir, son tres cosas. Uno, que al PRI lo único que le importa es puestos y cargos, es decir, el PRI siendo el PRI. Dos, que en el Frente Amplio no tienen ni idea de una verdadera estrategia política. Y tres, que Xóchitl Gálvez es pura, pero pura faramalla. ¿Ustedes qué opinan? Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.